Sesión del día 08, sábado de mayo del 2021. El análisis que vamos a estar ejecutando el día de hoy va a ser para la acción Micron. Si nosotros comenzamos a hacer un análisis de esta acción, fácilmente podemos identificar que hay una zona de compra, que hay un posicionamiento muy interesante, pero vamos a desglosar cómo podemos hacer un análisis. Como siempre lo hemos mencionado, podemos ir de macro a micro. Así que comenzamos a hacerlo desde semanales. Como podemos ver, semanales encontramos un pico que sería un histórico que fue un high en 97.5 y que el precio ya está muy cercano a, bueno, prácticamente lo tocó y generó una reacción muy similar a cuando lo hizo en la historia. Así que claro está que podríamos pensar que el precio busque una caída similar, podría ser, pero en este momento cómo se está desarrollando y también los tipos de volúmenes que está generando y la combinación de velas que está generando, así como el proceso que está generando, nos puede indicar que estén barriendo oferta para colocar la demanda suficiente para que el precio dé un movimiento al alza y marque un nuevo alto. Si vamos a ver las semanales, podemos identificar que la formación en este proceso tiene un punto de tipo distribución. Si lo encasillamos de esta forma, esto parece una distribución. La diferencia está en que tiene demasiadas sombras. Entonces, esto a nosotros no nos favorece para la toma de un short. Básicamente lo que queremos nosotros es tomar una posición alcista, claro. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la mayoría de veces que nosotros tomamos posiciones de tipo short, siempre buscamos una falla, que ya no existe una razón de tipo alcista, que existe una razón bajista, ¿cierto? Pero para que pueda existir una razón bajista, debe de haber un proceso donde la demanda sea barrida. Así que en este caso, o neutralizada, como gustan decirle, así que en este caso, parece ser que la demanda está siendo neutralizada. Claro, los rangos también de las semanas bajistas fueron mucho más agresivos, más rápidos y con un volumen también alto. Lo que hace mucho eco aquí es que el precio rebota, deja sombras. Así que esto para nosotros no es realmente muy bueno. ¿Por qué? Porque siempre que tengamos este tipo de rebotes es que aún existe demanda presente y fuerte, sobre todo si dejan muchísima sombra. Vamos a ver siguientes ejemplos. Ahora, si pasamos a la temporalidad de un día, vamos a poder identificar un comportamiento muy interesante. El precio está situado en un rango que es este, a prácticamente un rango también muy interesante que es este. Inclusive lo podemos colocar más arriba, fuera de las sombras, y podemos ver que el precio tiene una salida, ¿cierto? Esta salida. Una salida la cual, en este caso, es corroborada con un volumen, pero regresa en el precio y da un movimiento alcista, lo cual nos indica que esta zona es exactamente de volatilidad ya tocada, claro, también ya tocada, claro, pero existe un gran proceso de interés en comprar aquí. Así que probablemente este punto en el cual nos encontremos con esta combinación de velas y asimismo un espacio operativo, tengamos un movimiento probablemente entre un rango del 50% de la lateralidad o inclusive el alto, o en casos positivos o en casos más óptimos, más optimistas, perdón, sería hacia un nuevo alto. Pero veamos en este punto la distribución que se generó. ¿La distribución es buena? Realmente no. En diarias nosotros podemos identificar que la distribución es de demasiada volatilidad. Un promedio alcista, un promedio bajista, un proceso de acumulación y una salida. Un proceso de caída por punto de los earnings y vuelven a acumular un poco, distribuyen y vuelve a caer. Vuelven a acumular en este punto y que puede ser probable que el precio vuelva a dar un movimiento hasta acá. Cuando el precio llega al price level 2 como podemos ver aquí, que es este, tiende a generar un movimiento con un promedio de movimiento de esta forma. Así que podemos nosotros por pura visualización entender que el precio puede que siga subiendo, pero hagamos una lectura. Si leemos el volumen por una fase, podemos identificar que el volumen en esta fase viene con armonía, tiene un proceso de tipo bajista, aumenta en una caída agresiva, claro está,
para que pueda generar un rebote, genera el rebote sin volumen, o sea, no hay salida aún, vuelve a caer, el volumen aumenta un poco más y en este caso se sostiene. Nos indica que es un volumen mezclado de compra. Vuelve a caer el volumen en esta zona, como podemos ver aquí, y el precio básicamente lo que hace es que cuando perfora, exactamente vuelve a rebotar con alto volumen. ¿Y qué indica esto para nosotros? Que efectivamente la oferta colocada ha sido absorbida por una demanda superior, sobre todo por los cierres que están generando por encima del soporte, que en este caso es una zona de polarizado de mucha fuerza, 84.03. Ahora, su comportamiento de los últimos días, la combinación que ha dejado son cuatro velas de tipo doji con una sombra más alcista que bajista. Así que podemos identificar que hay 4 días en los cuales la absorción de la oferta fue correcta. También tenemos un proceso aquí que es una tendencia bajista. Claro está, de esta forma. Entonces, buscaríamos nosotros para el caso de acciones una entrada cuando el volumen crezca, claro, pero se puede tomar también en un tipo mezcla de intraday. ¿Por qué? Porque si el precio, después de esto, de este análisis, les muestre una apertura y aparte la condición de que se sostiene sobre, digamos, el cierre y la apertura del día anterior, probablemente tengamos una continuación muy interesante e inclusive un gap a favor. Así que en este punto, como estamos, vamos a pasar en lo que sería una lectura a 4 horas. La lectura a 4 horas en conjunto con la media nos indica que hay un recogimiento de la media, ¿cierto? Que bueno, básicamente después de un proceso de tanto lateralizado en esta zona, la va recogiendo. Pero también vemos algo muy interesante, que es que el precio tiene un comportamiento de velas de tipo martillo, días con muchos martillos y sobre todo verdes. Entonces nos puede dar una indicación de que el precio sí efectivamente tiene fuerza al alza. También está generando un módulo de tipo de engaño y es muy probable que nos dé un movimiento mínimamente hacia acá. Ese sería nuestro promedio de movimiento. Ahora, claro está que el precio, como pueden ver, ha tenido 1 y 2 días trabajando con día de apertura y cierre apretados. O sea, la lila y lo que sería la azul generaron esto, que nos dice que hay probablemente un posicionamiento, algo que están buscando reventar. Realmente ya saben que los días donde el script nos muestra que es demasiado grande, es un exceso de volatilidad y está perfecto. En este caso también está súper perfecto porque lo que buscamos para que el precio pueda reventar es que efectivamente se congestione, pero con una intención y en este caso la intención es de tipo alcista. Como podemos ver, el precio, si comenzamos a marcar nuestro Fibonacci, nos está generando en este punto, está generando prácticamente lo que sería un movimiento del 23, más o menos en un tipo escalonado. Digamos que lo marcamos desde el cuerpo hacia, digamos, otro cuerpo, ¿vale? O, por ejemplo, de pabilo, de sombra a sombra. Listo. Podemos ver que hay un escalonado. Igual, si nosotros queremos marcarlo un poco más, supongamos, bajista o un poco más de tipo largo, un poco más impulsista, lo podemos marcar de esta forma y podemos ver que ya hay un 50% de demanda colocada sobre este proceso de tendencia bajista, la cual inclusive falla, como pueden ver. Por eso les comentaba que veo un módulo, porque falla en que genera un bajo, claro, sí, genera un bajo, genera otro bajo, pero aquí es donde existe la falla. Para una continuación del alcista, de mínimo debería de generar otro bajo. Y puede que lo genere, tal vez, que rechace este punto y vuelva. Pero esta zona, para que podamos tomar posiciones de tipo alcista, debería de generar un volumen de salida, al menos para acciones, porque podemos poner la premisa de que el día acabe con alto volumen. Si fuera intraday, básicamente tenemos que trabajar por encima del día, encima del script, tendríamos que trabajar por encima de él y dar un movimiento corto. Pero si es para una toma de acciones, deberíamos de ver que la vela termine con madurez y fuerza, sobre todo acompañada de volumen. Ahora, si yo hago también lo que sería un análisis en temporalidades, vamos a ver aquí,
en temporalidades de una hora, vamos a poder identificar también algo muy interesante, que el precio ya está generando un cambio también. El script nos muestra que hay días apretados y que la media 200 ya está comenzando a ponerse pues acostada, ya se está comenzando a poner recta, lo cual nos interesa. Como pueden ver a mí, mi proyección sería que el precio mantenga en este punto y pueda mover hacia un espacio operativo. Esa sería mi intención. Pero ahora, si nosotros comenzamos a evaluar las herramientas de tipo cuantitativa, como lo es el volume profile, como lo que serían las medias, como lo que sería el rebound y lo que sería también la posición de los índices, en este caso de SPY y QQQ, sobre todo QQQ, vamos a poder identificar que está en una zona de acumulación y también SPY está en un alto. Entonces, probablemente esta acción genere un momentum, sí, puede ser, pero hay que esperar poco a poco. De hecho, la media 200 nos está indicando que ya es muy probable un cambio de tendencia. Veamos a Mu con un comportamiento de tipo de ribón. Perfecto. Ahora, con Ribón nosotros en una temporalidad, por ejemplo, de 4 horas, tenemos un comportamiento también muy, muy interesante. Ribón aún no se ha cruzado en 4 horas, apenas se está perfilando, como podemos ver. Tiene lag, tiene un atraso. Pero si vamos, por ejemplo, una hora, podemos identificar nosotros que está en una zona muy, muy, muy buena, muy interesante para poder dar una continuación. Está entre Ribón y entre media 200. Por lo tanto, si el precio sostiene sobre este nivel, que es una zona de polarizado, porque son puntos de control como pueden ver en esa zona, en lo que sería, vamos a ver aquí, en lo que sería esta zona, en lo que sería esta zona, en lo que sería esta zona. Si el precio sostiene en este punto, probablemente genere un movimiento de este tipo. ¿Por qué? Porque también gracias a la herramienta de Volume Profile podemos identificar nosotros lo que sería un hueco. ¿Y cómo se generan los huecos dentro del Volume Profile? Son simplemente los espacios operativos. Un precio que genera un desequilibrio, un precio que básicamente pasa de golpe. Eso es un espacio operativo para nosotros. ¿Por qué? Porque no nos presenta dificultad en el recorrido futuro de tal vez el precio cuando ya tenga una ventana de oportunidad. Así que justo en este punto, como podemos ver acá, tenemos una zona interesante que sería esta de aquí y esta de aquí. Podemos ver que tenemos un espacio operativo muy interesante, que es este, una zona de bajo volumen colocada entre dos zonas de alto volumen, justo por encima del nivel. Repito, si el precio genera un movimiento de tipo acumulativo en esta zona, nos va a dar una probabilidad muy alta de continuaciones alcistas, sobre todo porque si acumula va a recoger la media 200 a lo mismo que el ribón. Y si nosotros comenzamos a evaluar también qué tipo de comportamiento está teniendo con las medias, pues va a resultar muy, muy, muy interesante. Veámoslo en temporalidades de una hora igualmente. Perfecto. Podemos ver que las medias también tienen un comportamiento muy similar al Ribón, un poco, por así decirlo, más pesado, pero realmente las medias, como la 8 y la 20, están por encima, por así decirlo, por encima de lo que son las pesadas, las 50 y las 75, la 200 también perfilada. Pueden ver que el precio efectivamente nos esté dando una ventana de oportunidad ya muy, 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 muy probable. En sí, la condición sería que el precio mantenga por encima del nivel de polarizado o el nivel de control, que es el 85.82. Como podemos ver aquí, varios testeos han ejecutado y si el precio mantiene en esta zona, pasa a ser un punto eje, ya no es soporte en su caso, como lo fue aquí, ¿vale? En este caso, podemos ver que fue un soporte. Si, por ejemplo, el precio mantiene por encima, se convierte en un eje. Ya no sería resistencia como este caso, como este caso. Ahora se convierte en, pasa de ser una resistencia a ser un soporte, como podemos ver en esta zona. Entonces, eso va a ser importante porque si el precio comienza a acumular, igualmente los promedios comienzan a apretarse y nos comienzan a dar una probabilidad muy alta de una continuación. ¿Qué más podemos identificar nosotros? Algo muy interesante sería los niveles de Goldman Sachs, ver más o menos por dónde están especulando el bid y el ask, lo que sería
el price target y lo que sería, por así decirlo, el price target también, pero bajista, a la contraria, en donde están posicionados arriba y abajo. Pero no lo tenemos lastimosamente, porque esto lo vamos a evaluar en mercado. Así que este análisis es sencillo, como pueden ver, pero también podemos hacer un análisis un poquito más avanzado y podríamos inclusive ver como una pista leve de qué puede pasar como en este punto donde se encuentra, donde podemos ver que tenemos dos casas calificadoras diciendo que compremos, que mantengamos y que tenemos otras que no están tan de acuerdo, estamos 2-2, ¿no? Entonces, esto podríamos trabajarlo tal vez en un largo plazo, podría ser, pero yo creería que también se le puede sacar algo muy bueno con opciones de punto a punto, de nivel a nivel, trabajándolo con opciones de la segunda semana o de la primera semana y teniendo sí o sí la condición de que se mantenga encima de 85,82, tomen liquidez, que sería que el precio caiga o acumule en esa zona y ya luego suelten el movimiento hacia el nivel siguiente. Esa sería nuestra intención. Perfecto. Entonces, que tengan un muy buen día de parte de acá de su mentor y pues estamos en comunicación. Chao, chao.